adoradores, adoradoras, en espíritu y en verdad. Amén. La presentamos a nuestra amada pastora Silvia Muñoz. Silvina Muñoz. Silvina Muñoz. Sí, le damos un fuerte aplauso. Vamos a estar trayendo la palabra del Señor. Amén. Bueno, ahí donde estás, vamos a orar, amén. Bendito Dios, te damos toda gloria, honra, Señor, alabanza, solamente a ti, Señor. Tú eres el único digno, Señor. Padre, somos vasos en tus manos, barro, Señor, y tú el alfarero.
Nada somos si tu presencia no está con nosotros, Señor. Si tu Espíritu Santo, Señor, no ministra nuestro corazón. Te pido en el nombre de Jesús que tú tomes el control, Señor, de este taller, Señor, de esta reunión. Que tomes el corazón de cada una de tus hijas que está aquí, Señor. Son vasijas, Padre. Vasijas, Señor, que necesitan y necesitamos de ti, Señor. Necesitamos la llenura de ese aceite y de esa agua de vida en esta mañana. Ayúdanos en el nombre de Jesús a entender, a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús se abra todo oído espiritual en esta hora y todo ojo se ha quitado todo velo en el nombre de Jesús para ver, Señor, la verdad de tu palabra en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Me tocó hacer todo hoy. Qué hermoso taller que dio la pastora. ¿Sí es? Y comenzó con el versículo que vamos a comenzar también en esta mañana ella. Cuando empezó a hablar dije, ay no, me sacó el taller. Le digo a la hermana que está al lado mío, la hermana de la iglesia, la miró. No, gracias. Dice así, Hebreos 11:6. Ayer fue hermoso, la que tuvimos ayer fue hermoso, ¿verdad? Amén. Y la verdad que le dio ahí el profeta. Pues siempre digo, yo no tengo ese carácter dulce, la escucho predicar a la pastora ahí, yo tengo una voz y medio. Pero es el carácter que Dios me dio. Amén. Así que a Él lo glorifico por eso. Dice, pero sin fe es imposible. Es decir, que si no tenemos fe, ya no estamos agradando a Dios. Desde ahí, si yo no tengo fe, yo ya no le estoy agradando. Si yo estoy dudando, ya le desagrado a Dios. ¿Usted le quiere agradar a Dios? Tenga fe. ¿Qué tiene que tener? Fe. Y sigue diciendo, porque es necesario. Porque es que no es optativo, no es si querés, es necesario. Como es necesario tomar agua, como es necesario comer para nuestro cuerpo, la fe es necesaria para nosotras, las mujeres en Cristo Jesús. Es necesario que tengamos fe. Es necesario. Mirá la que está al lado tuyo y decirle, es necesario. Así como que estás respirando, que si no respiras te morís, así decirle. Te vas a morir si no tenés fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, que el que viene a la iglesia y cree en Dios, es necesario que aquel que viene a este lugar y cree en Dios, dice, crea que le hay. Tenemos que creer que tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos que creer que tenemos un Dios todopoderoso. Porque si usted viene a este lugar o a otra iglesia y usted no cree que tiene un Dios poderoso, usted está desagradando a Dios. Porque su fe está en otra cosa y no puesta en Cristo Jesús. Aquel que nos hizo más que vencedores, dice la palabra. Dice, y que es galardonador de los que Él te quiere recompensar por tu fe. Él quiere darte la recompensa por tu fe. Él quiere darte lo que tiene preparado en los cielos por tu fe. Pero ¿dónde está tu fe? En ese Dios que vos decís y que yo a veces digo, tengo un Dios poderoso y viene la circunstancia, sí, ahí está Dios. Y dejamos a Dios de costado y hacemos lo que nos parece.
Vamos a leer en Lucas capítulo 8, versículo 22. Entonces tenemos que la fe es algo necesario para agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay un Dios que es poderoso. Amén. Y que al creer, al tener esa fe, yo voy a recibir mi recompensa. Amén. Dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, está hablando de Jesús, y les dijo: pasemos al otro lado del lago. ¿Qué le dijo? A ver, fuerte, fuerte. Pasemos al otro lado del lago. Muy bien. Y partieron. Jesús le dio la orden y ellos ¿qué hicieron? Partieron. Hicieron caso. Qué bueno. Qué obediente. Aleluya. Pero mientras iban, ¿no? Mientras navegaban, Él se durmió, Jesús se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. ¿Cómo estaban los discípulos? Fuerte. ¿Cómo estaban? En peligro. Y vinieron a Él y le despertaron. Vinieron los discípulos y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Ayer yo escuchaba al profeta y decía muchas cosas. Voy a bajar, ¿sí? Decía muchas cosas. Y creo que todos recibimos una palabra. Y esa palabra es una palabra de fe para aquel que la tomó. Es una semilla que va a dar su fruto. Pero él, cuando predicaba y hablaba de Elizabeth, decía que a su tiempo sucedieron las cosas. ¿Cuándo sucedieron? A su tiempo. No al tiempo de Elizabeth, sino al tiempo de ¿quién? De Dios. Lo mismo pasó con Abraham. ¿Qué nos pasa a nosotros con la fe? Nos dan una palabra y esto es lo que hacemos mal, hermanas, todas tres. Te voy a llevar a las naciones, Dios va a hacer esto contigo, Dios, y nosotros, gloria a Dios, llegamos a la iglesia y queremos revolucionar la iglesia del pastor porque nos dijeron y salimos no enojados porque el pastor no entiende nada, la pastora no entiende nada, entonces me voy y hago lo que a mí me parece en el tiempo que a mí me parece y después nos rompemos la cabeza. Abraham recibe la promesa que iba a tener descendencia y en su desespero se termina acostando con Agar y concibiendo un hijo. Pero no era el tiempo de Dios, no entendió la promesa de Dios, no esperó el tiempo de Dios. La fe de su mujer estaba desviada, estaba mal enfocada. Y a veces cuando Dios nos da una palabra, nosotros queremos hacerla cumplir en el tiempo nuestro y no en el de Dios. Y luego viene la amargura, porque lo tuvo que echar a Ismael, tuvo que echar a Agar de esa tierra por no esperar los tiempos de Dios. Y nosotros hablamos muchas veces de la fe, pero no esperamos el tiempo de Dios. El tiempo del proceso. El tiempo donde la semilla tiene que morir para que pueda dar fruto, para no quedar sola. Nosotros queremos enterrar una semilla y al otro día ya tenga todos los frutos, no, hermano. Es esperar. Dice que estos cruzaron al otro lado del lago, obedecieron. Pero en medio de la obediencia, ¿qué pasó? Vino la tempestad. Vinieron los vientos. Las aguas empezaron a mover la barca y ellos empezaron a entrar en desespero y Jesús estaba durmiendo. No es que Jesús no estaba, Jesús estaba durmiendo, descansando.
milagrosa. Y el Señor te dice, después de todo lo que viste, lo que yo hice en tu vida, ¿por qué te desesperas si yo estoy contigo? Y cuando vienen las situaciones difíciles, y cuando vienen los tiempos de tempestad, le echamos la culpa a Dios. Pero vos me dijiste tal cosa, y ahora estoy padeciendo esto. Y el Señor sabe qué dice. No es lo que yo te dije, es lo que tú hiciste. Como mujeres somos ansiosas o no somos ansiosas. Nos levantamos, queremos limpiar, cocinar, hacer esto, aquello, todo, ¿no? Y no sabemos esperar los tiempos. ¿O no es así? No sabemos esperar, somos muy desesperonas. Somos muy desesperadas, ¿no? Vienen para acá, chicos, vamos para acá. Así andamos. Pero en el tiempo de Dios es diferente. Los tiempos de Dios nos traen la paz, a pesar de la situación. Y Él le pregunta, ¿dónde está vuestra fe? El Señor quiere hacer una obra con cada uno de ustedes. El Señor quiere depositar ese sueño que ya depositó en ti, depositó en mí. Él lo quiere cumplir, pero lleva su tiempo. Y a veces no nos gusta esperar el tiempo de Dios. Y cuando habla de fe, nosotros hablamos mucho de la fe, que hay que creer en Cristo, pero cuando nos toca pasar situaciones, la fe pareciera que no está en nosotros. ¿Sabe que les voy a contar un poquito de mi vida? ¿Sí? Voy a empezar desde que lo conocí a mi esposo, de atrás no importa ya. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Yo me fui a Tucumán a vivir, a trabajar. Y empecé a trabajar, tenía una compañera en donde yo trabajaba en una regalería, en una casa de regalería y en la peatonal. Y mi compañera de trabajo a la noche tenía un localcito de sándwiches, una sanguchería linda. Y me dice, Silvina, viví sola, sí, yo vivo sola, bueno, si querés trabajar, yo no me fui a trabajar a esa sanguchería, yo levantaba los pedidos por teléfono. Y ahí lo conocí a mi esposo, él era el que entregaba los sándwiches. Así que siempre estábamos ahí los dos. Y bueno, él era católico, apostólico, romano, pero católico, eso así, bien con el rosario, el denario, ¿no? Había unos santos ahí a la entrada de la sanguchería y él le prendía la vela, ¿no? Y yo había conocido al Señor a los 8 años por ahí. Hasta los 14 años iba a la iglesia, todo, pero por situaciones que pasó con mi madre, porque mis hermanos eran chicos, ella dejó de ir y yo, obviamente, que también. Bueno, cuando lo veía yo me gustaba. Chin. Me gustaba, pero yo decía, es muy dólar, eso es pecado. El único que yo sabía es que era idólatra. Digo, vení, no sé, digo, voy a aprenderla. Y no, porque yo creo así, no, pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Dice que eso no se hace. Dios condena eso, su primer mandamiento. Porque eso lo habían enseñado en la escuelita. Y él me dice, ¿dónde dice? No sé, la Biblia dice, porque no sabía. Yo no quería incluir, no sabía nada. Y si en algún lado, fíjate, de toda, de algún lado te va a salir que eso está mal. Y él me dice, sí, le decía yo, bueno, no, empezamos a conocer, empezamos a salir. A mí me gustaba mucho porque él era muy tranquilo, muy pacífico. Yo era toda... Y él era todo así, bueno, sí, tranquila, Silvina, ¿no? Y yo la ven a la casa y se me agarraba un derrame de los nervios y es todo pacífico. Se ríe la hermana, debe ser que ella también era así.
Y bueno, nos juntamos, no nos casamos con él. Y no tuve a mi hijo Lucas, el que toca la batería. Por eso no digo nada. Y pasó el tiempo y nos pudimos poner a cuenta con el Señor. Y él conoció primero al Señor que yo. Yo sabía del Señor, pero no lo conocía. Mi mamá cuando lo vio le dijo, yo quiero un siervo para mi hija. Y yo la miraba diciendo, si yo era, si hay un mundano más mundano, creo que yo no había. Y ella dijo, yo quiero un siervo, así que vas a la iglesia, me vas a acompañar. Y lo llevó y lo sentó ahí, ¿no? Adelante. Y acá estaba el pastor así y él estaba ahí. Y yo estaba allá en el fondo. Y de ese día nunca más dejó de congregarse. Pero cuando iba a la iglesia yo le hacía problema. Yo me conocía, le hacía problema. Él iba a la iglesia y yo le decía, ¿vas a la iglesia? Sí. Cuando vengas no te dejo entrar. ¿La iglesia o yo? Y me decía, Dios. Bueno, anda. Y cuando volvía le cerraba la puerta, hermana. Y lo dejaba afuera. A veces frío, hermanas. Y mi vecino venía y le traía un plato de comida caliente. No lloro de la tristeza, lloro de ver un hombre que no abandonó a Dios por nada, sino que permaneció. Si él no hubiese permanecido, si él hubiese escuchado lo que yo le decía, ¿dónde estaría hoy? La permanencia, la constancia, tu elección mueve la mano de Dios. Pasamos mil y unas cosas, no una, miles, hermanas, no saben las cosas que hemos pasado. A los 27 años tuve un encuentro con Dios porque me diagnosticaron la enfermedad de la celiaquía. Pesaba 35 kilos, se me había caído todo el pelo, casi arrugada como una vieja de 80 años, piel y hueso, no me podía levantar de la cama, mal, hermana. Y yo en ese tiempo conocí de Dios. En ese momento yo tuve un encuentro con Dios. Y mi vida nunca más fue igual. Por eso el venir a la iglesia no significa que conozcas a Dios. Venir a la iglesia no significa que hayas tenido un encuentro con Dios. Pero que vengas a la iglesia quiere decir que estás deseando encontrarte con Dios. Y Dios se quiere encontrar contigo en esta mañana. Vendíamos en la calle, yo con mi panza así iba a vender por todos lados, hasta que conseguí un trabajo ahí en Yandí. Siempre fue un hombre muy, él, ¿no? Una persona muy constante en todo lo que hace. Fue el mejor vendedor durante muchos años, acá Rodrigo fue compañero. Aguantó no una cosa, miren, me contaba cosas y yo quería ponerle la cabeza a los compañeros. No sabía qué hacer, hermano. Y él todo, ¿no? Tranquilo. Y yo decía, bueno, ahora tiene un trabajo, ahora las cosas van a estar más tranquilas, más pacíficas, más equilibradas. Ya tenemos obra social, bueno, todo más tranquilo. Pero pasaba que cada año que empezaban las clases no tenía ni para comprarle la mochila, no tenía, porque me faltaban los zapatos, me faltaba el guardapolvo o algo, siempre me faltaba. Y empezamos con la obra, a trabajar ahí en la casa que teníamos. Empezamos a trabajar, empecé a trabajar con los niños. Después empecé con las vecinas del barrio. Después Dios empezó a traer gente a la iglesia, empezamos a trabajar. Ya no vivía en la iglesia, que era mi casa, tuve que dejarla, hicimos iglesia, nos fuimos a alquilar. Eso es otra cosa que les contaré en algún momento, las cosas que vivimos en esos tiempos. Pero llegó un tiempo en que Dios nos empezó a llevar a distintas provincias, a predicar en distintos lugares. Y el tema era que no podía, porque José trabajaba de lunes a sábado. Entonces él era el predicador del domingo nada más. Y yo me sentía con toda la carga de la iglesia, con ir a visitar a los hermanos, con tener que hacer esto, con tener que hacer aquello. Entonces empezamos a orar, el Señor nos empezó a decir que él tenía que dejar su trabajo.
Cuando el Señor empieza a decir que tenía que dejar su trabajo, yo le dije, no, otra vez voy a tener que volver a salir a vender, a vivir, porque uno cuando no tiene algo fijo, ¿cómo vive? El día a día. Estuvimos 2 años orando, hasta que un día determinamos decir, bueno, hasta acá, porque queremos servir a Dios. Fue mi esposo, habló, pidió la renuncia, pero le digo, yo quiero renunciar, pero no me quiero ir sin nada. Y el dueño de Yandir dice, pero vos estás renunciando. Sí, pero yo no me quiero ir sin nada. No me quiero ir sin nada. Entonces empecé a orar. Le digo, espérame, José. Espérame, si yo voy a ver cómo hacemos, porque si yo te tengo que echar, te tengo que pagar cierta cantidad para indemnizarte y yo no te voy a dar toda la plata. Dice, ¿cuánto querés vos? Y yo le digo, ya le voy a avisar. Estaba orando y en un sueño el Señor me dice, esta cantidad de plata. Pedí esta cantidad de plata. Que era más o menos, creo que un poco menos de la mitad de lo que le tendrían que haber dado. En aquel tiempo eran 98.000 pesos. En aquel tiempo, estoy hablando ya hace 7 años atrás, ¿verdad? Sí. Entonces fue y le dijo, mire, ¿sabe qué? Esta es la cantidad que yo quiero. Y le dijo, ¿y por qué 98? ¿Por qué no 90 o 100? Le dijo. ¿Por qué no? Porque... Y no le iba a poder explicar al patrón por qué. Entonces dijo, no, yo quiero 98. Bueno, le dijo, yo te voy a depositar como si te hubiese indemnizado totalmente, pero vos vas a sacar lo que me estás diciendo. O sea que José podría haber ido para la tarjetita y sacar todo si quería. Pero como él había dicho eso, sacó. Empezamos la nueva etapa, hermano. Tenerlo todo el día el marido en la casa. ¿Ustedes saben qué es eso? Acostumbrada a levantarme a la hora que quería, ¿no? A las 5 de la tarde ya estaba por ahí con mis hijos y ahora no tiene que estar en la casa. Se me hizo difícil. Y a él también se lo habrá hecho difícil. Capaz que más a él que a mí, pero bueno. Y mi suegra y todos los hermanos de mi esposo empezaron a decir, ¿cómo van a dejar el trabajo? Ustedes tienen chicos, ¿cómo van a hacer? Todos opinaban, pero nunca nos ayudaron, ¿no? Pero había muchos opinólogos. Pero ¿saben qué? Esos 98.000 pesos alcanzaron para lo justo y necesario que necesitábamos en ese tiempo. No me quedé ni con 50 pesos de más, ni 50 pesos de menos. Pudimos hacer lo que necesitábamos hacer. Y sabe que empezó a venir sobre nuestra vida un tiempo de victoria, un tiempo donde Dios empezó a mover su mano de poder sobre nuestra vida, un tiempo donde ya no estaba escasa, sino que la abundancia del Señor empezó a fluir. Y yo te quiero decir en esta mañana, si tú oyes la voz del Señor y si el Señor te empieza a decir en esta mañana que pases al otro lado, hazlo en obediencia, y aunque venga la tempestad, aunque vengan las fuertes olas, recuerda que Él está ahí y está probando tu fe, pues es imposible agradarle a Dios si no hay fe. Él esperaba que sus discípulos se levanten y ordenen a las aguas, al viento, a la tempestad, que se frene. Ya tenía la autoridad, estaba Cristo en la barca. Hay cosas que tenemos que hacerlas nosotros. Usted tiene que orar en fe. Usted se tiene que levantar por ese marido incrédulo. Usted se tiene que levantar por ese hijo que está perdido. Usted es la que se tiene que levantar. Cristo, Dios, no va a hacer todo cuando ya le dio sus armas. Él le entregó a usted armas, que a veces las tenemos bien colgaditas, un título ahí. Y no las tenemos aquí, hermanos.
Yo soy una hija de Dios, una sierva de Dios. Soy pastora porque lo levantaron como pastora a mi esposa. Entonces, como él era pastor, la mujer también es pastora. ¿No? Y siempre la esposa de Pacheco. La esposa de Pacheco. Y a mí me gusta que me digan mi apellido. Prefiero Pacheco. Ahí quedé. Y hace 2 años, me levantaron como profeta la cobertura que tenemos con mi esposo. Y yo soy media reacia, justamente a eso. Pero no por un tema en especial, sino porque he visto tantas cosas que se han hecho en el nombre de la profecía. Es como que a mí me cuesta. Pero yo creo que el Señor envía a sus profetas, sí, para encaminar a su pueblo. A veces el pueblo está cegado, a veces el pueblo está en medio de una nube. Y el profeta puede hablar con tu corazón. ¿Sabe qué? Hay mucha incredulidad, aún dentro del pueblo. Entonces es necesario el profeta para que te diga que Dios te está viendo, que Dios conoce tu corazón, que Dios conoce tu intimidad, que Él no te ha dejado, no te ha desamparado, que su amor sigue siendo el mismo, que todos los días se levanta y dice que eres su niña, su amada, que Él no te soltó la mano, que aquello que un día declaró cuando eras joven, esa palabra sigue ahí. Y Él sopla en esta mañana sobre tu vida y hace arder el fuego de ese don que hay en ti. No lo ayudes a Dios a hacer las cosas que Él ya predestinó. No ayudes a Dios a acelerar los tiempos. Deja que Dios trabaje y te haga una vasija de honra, una vasija de gloria, donde Él se manifieste y no tú. Donde vos seas el instrumento y Él sea el visto. Si usted me ve a mí, mi humanidad no es buena. Silvina sola no es buena. Pero su gracia, su misericordia hace que seamos diferentes. Su gracia, su misericordia hace que seamos mujeres de fe. Su gracia, su misericordia hace que muevas las montañas, hace que derribes las fortalezas, no por lo que somos, sino por quien es Él en nosotras. La fe es algo que se activa de día en día. Dice la palabra de Dios que es probada como por fuego. Y necesitamos ser probados. ¿Sabe qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7? ¿Si alguien lo tiene, lo puede leer? Y esta es una de las palabras que el Señor habló a mi vida hará 3 semanas. Si alguien lo puede leer. Mira, Pedro, ¿cuánto, por favor? 1:7. Dice que nuestra fe va a ser probada. ¿Va a ser probada? Por fuego, ¿verdad? Y dice que cuando estemos pasando por ese fuego, nos estén probando por el fuego. ¿Cuántos se quemaron alguna vez? ¿Duele que no?
Cuando estamos vivos, imagínense pasarnos ahí por la parrillita. ¿No? Dice, probadas por fuego. ¿Sabes cuándo no te duele? Cuando estás muerta a tu carne. La vaca, la que comemos nosotros, la carne, no se mueve porque está muerta. Si nosotros estaríamos muertos y Cristo viviría en nosotros, el fuego no nos provocaría dolor. Nos duele porque estamos como vivos, todavía chorrea sangre. Todavía se huele la Silvina vieja, la Sarita vieja. ¿No sé? Dice, probada por fuego nuestra fe. Sea hallada como, dice. Más preciosa que lo... ¿Y qué sigue? Dice, sea hallada. Ahí va aparece, gloria a Dios. Aleluya. Dice, alabanza, ¿qué más? Gloria. ¿Y qué más? Honra. Ahí quemándose, ¿no? A chicharrar. Pero dice, sea hallada en gloria, honra y alabanza. Gloria a Dios. Usted tiene que dar gloria en todo tiempo. En alabanza su boca se tiene que abrir y glorificar al Padre, aún en la situación económica más difícil, aún en medio de una enfermedad que han dicho que era terminal, aún en los tiempos donde tu hijo o tu hija está perdida en las drogas, en las prostituciones, aún cuando sientes que todo se viene sobre ti, que pareciera que todo te va a aplastar, dice, yo glorifico y alabo a mi Dios. Y dice, honra. Cuando viene la dificultad, lo primero que hacemos es desaparecer de la iglesia. Cuando viene la dificultad, lo primero que hacemos es no venir a darle gloria y honra a Dios. Y eso le decía a las hermanas en la iglesia, le enseñamos, honra a tu padre y a tu madre, a los hijos, ¿no? Honrame. Soy tu madre. Para que tus días sean largos y felices sobre la tierra, ¿no? Y le agarramos ahí un piquete de la oreja. ¿Y a tu Padre Dios le honras? En gloria, en alabanza, en honra. ¿Cuándo sucede eso? Cuando ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la última parte, ¿qué es lo que dice? ¿Cuándo sucede esto? Que yo doy gloria, honra y alabanza al Señor. Cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Cristo esté aquí. Cuando mi amar, mi querer, mi adorar, mi oración esté manifestado Cristo y no yo. Cuando Cristo esté manifestado en mí. Cuando yo entienda quién es Cristo, qué es lo que hizo Cristo por mí. Entonces voy a poder dar gloria, honra y alabanza en medio de la prueba, en medio del fuego. Cuando sea manifestado en mí. Si no está sucediendo esto es porque Cristo no ha sido manifestado en tu corazón. Porque la palabra de Dios todavía no tiene vida para ti. Es como estudiar una materia, pero sin fruto. Si Cristo estaría manifestado en mí, cuando me hace el mal, ¿cómo actuaría? Bendice a tus enemigos, ora por tus enemigos. No hacen algo a nosotros. Ahí viene la hermana. Cuando Cristo sea manifestado, no te va a costar levantar tus manos para alabar. No te va a costar danzar. No te va a costar abrir tu boca. No te va a costar un gloria a Dios.
No te va a costar, Señor, yo te amo. No te va a costar orar. No te va a costar doblar tu rodilla. Cuando Cristo sea manifestado en ti, todas estas cosas van a suceder. Todas estas cosas van a suceder. Y le doy gracias a Dios y gracias al pastor y a las hermanas que me invitaron. Es una honra, es un privilegio traer la palabra del Señor, pero también es algo que nos pesa. No es así nomás. Creo que hay gente que dice, gloria a Dios, ¿cómo hacen? Yo tengo que estar, no sé, 2 semanas viendo. Yo me río, le decía, tengo ahí así, ¿no? La fe. Y digo, no, que voy a subir ahí, no voy a hacer nada de esos papelitos. Ya lo voy a mostrar. Porque mientras uno está leyendo, el Espíritu va trabajando. Y cuando el Espíritu trabaja, la palabra no se olvida. Y si vos dejás que el Espíritu trabaje en estos días, desde ayer hasta mañana, las palabras que van a soltar no te las vas a olvidar, sino que las vas a atesorar y van a ser de bendición para tu vida. ¿Sabe por qué la gente el día domingo sale contenta y el otro domingo no se acuerda que predicó? Porque no le dijo, Espíritu Santo, ahora en mí, quiero escucharte. ¿Lo está mirando el pastor? Señor pastor, hasta predicadora bonita, mira. Pero no estamos atentos, conectados con el Padre. Y este es tiempo que Dios quiere una iglesia conectada con Él. Una iglesia que viva lo que Él predica. Una iglesia que hable lo que Él quiere que tú hables en este tiempo. Y eres un Dios de vida, un Cristo de vida. Y de tu boca tiene que salir palabra de vida. No de muerte. Si va a salir palabra de muerte, mejor enmudece. Si no hay nada bueno que decir, dice el proverbio, no digas nada, mejor. Pero si hay algo bueno, declara. Porque en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Y el Señor te dio poder. Y Jesucristo es manifestado en aquellos que le buscan. Al que le busca, le halla. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie esta mañana. Te invito a que este tiempo no mires más nada, o sea, sé que por ahí ya tenés hambre, yo también, pero encontrate con el Señor en esta mañana. Recordá la palabra que decía la pastora, Él es tu guardador, Él te defiende, Él es tu fortaleza. Recordá todas esas palabras, recordalas. Atesorarlas, decir, son tesoros para mí. Cerrá tus ojos, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Venga a tu presencia. En este lugar, Señor, con tu presencia, mira a tus hijas. Muchas están cansadas, fatigadas, Señor. Muchas, Señor, han querido dejar, Señor, porque se han sentido así, Señor, como en aquella barca. Que los vientos han golpeado, que las han desestabilizado, Señor. Pero así te dice el Señor: yo estoy contigo. Activa tu fe, dice el Señor. Activa tu fe, dice el Señor. Activa tu fe, dice el Señor. Porque no es con tu fuerza, no es con tus palabras, es con mi espíritu. Señor, restaura el corazón de tus hijas.
Restaura el corazón de tus hijas, Señor. Restaura, Espíritu Santo. Restaura, Señor. Pues